edición más de FanSport, una edición muy, muy especial. Acá estamos con Ceci. Ceci, la verdad, gracias por estar aquí el día de hoy. Nos acompañas. Y bueno, ahora también presentamos a Alejandro, a Santino y al profesor Sebastián. Un gusto a todos. Un Pablo, gusto. ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Encantada de estar aquí con ustedes. Buenas noches, igualmente. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Buenísimo. Primero, bueno, saludar a todos. Pablo, muchísimas gracias. Alex, Santi, y bueno, compartir a Ceci especialmente un gran abrazo, una gran amiga de muchísimos años. La verdad que es un honor tenerte acá, Ceci. Bueno, se va a presentar sola, ¿no? Con su experiencia profesional dentro del área de la psicología, además de la gran amistad que nos une hace muchos años. Ahí estábamos a la expectativa de escuchar lo que nos puede compartir Ceci, que tiene una carrera impresionante. Así que bienvenida, Ceci, esta noche. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y claro que esta amistad que empezó siendo conociéndonos profesionalmente y después personalmente, y ha sido un placer porque siempre tenemos algo que aprender, algo que compartir, y muchas gracias por la invitación. Y me siento muy bien acompañada con Santino, con Alex, con Paulo. Gracias, Paulo. Y ojalá que sea una charla que disfrutemos mucho. Les empiezo contando un poquito sobre a qué me dedico, a qué me he dedicado, claro. y un poco también la introducción al tema que, platicando con Sebastián, se nos ocurrió qué tema podíamos trabajar esta noche. Bueno, yo soy psicóloga, originalmente psicóloga clínica, luego educativa y luego me especialicé en lo deportivo. Entonces, estas tres grandes dimensiones de la psicología me han permitido ver el deporte de una manera amplia y poder desarrollar proyectos dentro del fútbol especialmente, y me permite, sobre todo, que es lo más importante cuando trabajo con alguien, verlo como ser humano. A lo que se dedique primero es un ser humano. Entonces, todo este soporte teórico me ha permitido acompañar hasta la fecha a muchos deportistas, pero sobre todo en el ámbito del fútbol. Y bueno, aprendí mucho, sobre todo en Chivas. Yo trabajé en Chivas de 2004 a 2018. Empecé en el área educativa, armando programas y propuestas educativas para los futbolistas de fuerzas básicas, y bueno, poco a poco fue una cosa fascinante que me fui introduciendo hasta en el 2009 me invitaron a la primera división, y ya que me quedé en primera división hasta 2018, pues fue todo un camino, y desarrollar sobre todo muchos proyectos antes, porque cuando ya se llega a primera división, muchas veces es un poco tarde para todo lo que se pudo hacer antes. Y la belleza que tiene la formación en el fútbol es que aunque muchos chicos no van a poder llegar a ser futbolistas de élite, por ahí pueden estar a lo mejor en algunos equipos, a veces no se retiran del todo y ganan unos pesitos en algunos equipos, en algunos partidos, etcétera, pero toda la formación ya les permitió tener alternativas de vida, que eso les garantice tener una vida muy digna y tener posibilidades de hacer algo más que el fútbol. Obviamente, pensando en el fútbol élite, bueno, pues era sobre todo prepararlos en todos los ámbitos para que llegaran a eso. Entonces, bueno, ahí fue todo un camino, lleno de experiencias, de muchísimo aprendizaje. Me tocó fundar el desarrollo humano deportivo en Chivas, y luego armar el equipo de trabajo, y luego armar los programas, y sobre todo estar dedicada a primera división. Hasta mediados de 2018, a la fecha me dedico a proyectos independientes, y ya ahí como conferencista, tallerista, algunas veces dando clases en algunos diplomados que me invitan, pero sobre todo en mi consulta privada, que me fascina, que es lo que más me gusta. Vivo en Guadalajara, entonces tengo muchas sesiones en línea con futbolistas que viven en otros estados o en otros países, hombres y mujeres, también mujeres futbolistas, o exfutbolistas que una vez que se retiran también hay muchos temas que trabajar. Entonces ahí ya de manera individual atiendo o a sus familias
y bueno, algunas veces en consultoría con algunos equipos, incluso con empresas, directivos, etcétera, y a gente en general, gente que quiera ir a un espacio de psicoterapia, bueno, a eso me dedico porque el trabajo clínico nunca lo dejé. Entonces, a grandes rasgos, así es. A eso me he dedicado y me dedico hasta ahora. Y bueno, afortunadamente sigo aprendiendo mucho de la gente, de mi trabajo, del intercambio, y es donde, de donde me permite seguir estudiando un montón y seguirme actualizando y demás. Y el tema que se nos ocurrió con Sebastián para hoy es justamente eso, la formación. O sea, ¿qué hay para llegar a la primera división? ¿Qué hay en esa transición? Que estamos hablando más o menos entre los 16, 18, 19 años. Son más o menos este periodo de tiempo en el que, pensando en los hombres, los futbolistas están casi siempre o en tercera división, en sub-17 o en sub-20, acá en México, y entonces ya se juegan a unos niveles diferentes. Profesionalmente hablando ya hay otras expectativas, ya hay otra forma de trabajo, incluso los cuerpos técnicos en los clubes se eligen diferente a partir de estas edades, porque ya se está pensando en la primera división. Varios futbolistas de sub-17 o sub-20 ya empiezan a tener un roce directo con el equipo de primera división y en algunos momentos ya incluso con invitaciones concretas para tomar pretemporadas y entonces ya el involucramiento es mayor. Pero pasan un sinnúmero de cosas en ese tiempo. Es como lo que se espera, lo que ellos más quieren, y para que eso suceda y luego para que se queden y que lo sigan considerando en el equipo de primera división, bueno, pues pasan un montón de cosas por la vida de un futbolista. Y ese montón de cosas primero tiene que ver con su biología, con la etapa de desarrollo en la que se encuentran. No es lo mismo los 16 que los 18, no es lo mismo unos genes que otros, y no es lo mismo lo que le pasa al cuerpo de uno que lo que le pasa al otro. Entonces ya hay una condición hasta biológica que se juega, hay una situación familiar que es muy diferente en cada futbolista. Muchos futbolistas lo que realmente les preocupa es cómo le van a hacer para ayudar a que coman en casa, porque no hay ni para comer. Entonces, eso claro que genera cierta disposición al fútbol y a su vida pues para conseguir como en lo inmediato tener para comer. Otros no, otros están más bien eligiendo más o menos en qué prepa estudiar, si van a seguir estudiando en la universidad, cómo hacer. Es una etapa donde empiezan a salir mucho, a tener una independencia, a manejar el coche, a salir con amigos, fiestas, a tener novia, a enamorarse, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un sinnúmero de situaciones que también se les atraviesan y que claro que van a interferir en su proceso formativo y futbolístico. Otro, pues es la familia misma. Hay familias que aunque les cueste mucho trabajo cómo conseguir dinero para la renta, para comer, le pueden decir al futbolista, no te preocupes, es un tema nuestro, sigue y sigue adelante. O hay familias que dicen, ya no podemos, a ver si ya te pagan, que ya que estás en primera división, que te paguen como les pagan a nosotros. Y entonces entra una prisa financiera que no es nada sencillo de manejarla. Otra situación que tienen que, digamos, sortear, pues es toda la vida del equipo, o sea, sus compañeros, las rivalidades internas, la rivalidad del que juega la misma posición que yo, la rivalidad del que tiene la misma edad que yo, pero era hasta ahora el mejor, pero de pronto fue a mí el que consideraron, y bueno, ahí de manera natural cuesta mucho trabajo hablar porque hay muchos tabúes, que yo sé que Sebastián eres experto en hablar también de mitos y tabúes, pero hay mucha envidia, hay muchos celos naturales, como todos los humanos los tenemos, pero son muy difíciles de manejar, porque no, pues eres mi amigo y dale, es lo que queremos, pero claro que se sienten otras cosas y hay que manejar esa medio pertenencia al equipo o al otro o a dónde, y por supuesto toda la expectativa que tienen los entrenadores y el equipo y el cuerpo técnico de primera división. Entonces es así como un pantallazo general lo que les digo de lo que implica en este momento y en esta etapa de la transición a poder llegar y luego llegar, sostenerse, porque la mayoría de las veces llegan, pero van y vienen, o sea, siguen jugando con su equipo base y luego vienen a entrenar a primera división, pero siguen jugando acá, pero
el día del debut, pues a lo mejor están en banca, debutaron unos minutos, pero el siguiente partido regresan. O sea, es un cambio permanente todas las semanas y dentro de todas las situaciones que tienen que manejar, pues es esta. Así como introducción, me encantaría escucharlos a ustedes, comentarios, preguntas, lo que tengan por decirme. Sí, Cecilia, es un tema muy importante, ¿no? De la psicología deportiva, más aún en el jugador, porque como tú bien lo dijiste, de tercera, segunda a primera división hay una transición abismal, ¿no? Una transición que es acostumbrarse a estar de un lugar, ¿no?, a otro, y acostumbrarse y adaptarse rápidamente. Cecilia, ahora, ¿por qué te crees tú que hay muchos jugadores, no solamente en México, sino también a nivel mundial, que le cuesta a la adaptación tan rápida en un equipo, y es por esa razón que quizás no pueden ser protagonistas o de repente no pueden ser el futbolista que quiere ser en el equipo que quizás lo convocan, ¿no?, o lo contratan? Cada situación es diferente, pero en general tiene mucho que ver con la confianza que tiene en sí mismo para poder sentir que está ahí porque se lo merece y porque tiene el talento y porque tiene los recursos técnicos, tácticos, incluyendo los mentales y físicos, desde luego, para poder estar ahí y jugársela con quien esté. Yo me acuerdo que había un entrenador que decía, el fútbol no pide actas de nacimiento, pide saber jugar al fútbol y saber trabajar en equipo. Entonces, se juega mucho esto y la autoconfianza no está todavía lo suficientemente afianzada para saber que se lo merece, que es un proceso que va a llevar tiempo, porque a veces precisamente la prisa que puedan llegar a tener es la que impide desempeñarse, porque ya quieren casi como esto que decía antes, ganar dinero, que los consideren todo el tiempo, les hace mucho ruido que a veces sí, a veces no. Les ayuda mucho, obviamente, cuando hay un equipo que los voltea a ver y los mismos líderes del equipo les ayudan y les dicen cómo irlos llevando, o el cuerpo técnico de su equipo de origen y de primera división. Pero básicamente es un proceso de autoconfianza. Y que de ahí se desprenden un montón de situaciones de por qué no está esa seguridad. Fíjate, Santino, esto que dices es bien interesante porque pasa mucho en Latinoamérica. No en Europa pasa menos. A lo mejor hay excepciones, Sebastián, en Argentina, porque sí, está esta parte como más echada para adelante y más... les da mucha confianza saber que hay tantos argentinos en Europa y como que se sienten muy orgullosos de que tienen ese respaldo y ese soporte del país que les permite estar más seguros y poder con lo que les pongan. Pero es muy, muy latino el tema y cuando, por ejemplo, en diferentes equipos donde además juegan con extranjeros, es así como que les impone demasiado y dicen, no voy a poder, porque además pues, son puros de selecciones nacionales de sus países y yo estoy muy chiquito y entonces se les atraviesan un montón de fantasías que hasta ahora habían sido los mejores y de pronto no pueden, se asustan. Hay futbolistas que se lesionan cuando debutan, incluso. Y tiene que ver con esta torpeza física o que los expulsan, están debutando o en el segundo partido y los están expulsando por esta ansiedad desbordada que no se pudieron autorregular, pero detrás de eso hay mucho miedo, hay mucha inseguridad y hay que acompañarlos mucho para que esa confianza se vaya afianzando y se sepan que se lo merecen. Cecilia, otra consulta más que me gustaría hacer antes de pasar con el profesor Sebastián y con Alejandro y también con Paulo. También, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, Cecilia, cuando un jugador es convocado a formar parte de la selección de cada país? ¿Cómo se tiene que trabajar con él? ¿Cómo se tiene que trabajar para que quizás este tema, ¿no?, de saltar de un equipo a la selección no le cause, no sé si llamarlo apresuramiento en el tema de capacitarlo mejor, porque después de la selección entran en un problema muy, muy, muy importante que se da, creo, a nivel mundial entre los jugadores, que muchos vuelan muy rápido y no aterrizan en la realidad que necesitan aterrizar, ¿no?
pasa mucho eso y cómo se puede manejar este tema. Sí, y yo creo que se puede manejar desde el principio, desde que está la convocatoria. Muchas veces se atiende cuando vuelve el futbolista y el problema ya está. Como bien dices, se dice mucho, ya te agrandaste, ya te descolocaste, te pusiste en una posición que no te corresponde. Si se trabaja desde el principio, es mejor. Y desde el principio tiene que ver con acercarse al futbolista y escucharlo. ¿Y cómo estás con la convocatoria? ¿Por qué crees que te están convocando? ¿Qué hace que te convoquen a ti? ¿Qué crees que tienes para aportar? ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas? Ya lo estás como colocando que piense en que le corresponde volver y seguir aportando, porque están tan acostumbrados a que les dicen lo que tengan que hacer, incluso no te agrandes, que se olvida muchas veces de escucharlo. Y escucharlo y preguntarle lo compromete. Al preguntarle esto, ¿a qué vas? ¿Por qué vas? Y ayudarle a ubicarse, que es una oportunidad y que es maravillosa, pero vas por un proceso y qué va a pasar cuando vuelvas. Y también depende de la convocatoria, porque si van a un torneo muy importante, largo incluso, que puede ser hasta un mundial, claro que hay un seguimiento de mucho tiempo anterior y lo ideal sería trabajarlo también con la familia, porque a veces es la presión de la familia la que, o sea, tú ya regresaste de un mundial, tienes que ser titular. Es más, te tienen que cambiar de equipo. Es más, te tienen que pagar más. Y entonces el futbolista viene de tantos reflectores y además de la acción familiar, claro que llega descolocado. Es muy recomendable también trabajar con la familia para que juntos poder ayudarle a que tenga muy claro a qué va y que va a volver y a qué va a volver. Y en cuanto vuelve, también escucharle, darle el tiempo. A veces es 1 o 2 partidos que no se encuentran en la cancha, que siguen todavía con toda la emoción de lo que acaban de vivir. Por eso digo que depende qué convocatoria, porque a veces sí son cosas que son de un alto impacto emocional y emocionante, y eso lleva tiempo para que se acomoden un poquito, estarlo acompañando, y casi que si no va a jugar es hasta decirle, mira, si no vas a jugar ahorita es por esto, o al contrario, vas a jugar y hazlo de tal manera. Si no te sale bien, tienes que descansar porque necesitas tiempo para aterrizar por lo que acabas de vivir. Y digamos como eso, ese intercambio va a ayudar a que no se sobreexija, porque muchas veces pasa que como no rinde, entonces el entrenador se empieza a enojar, lo reta, el futbolista también, la familia también, y lejos de ayudar, se raspa y el problema se agrava, y se agranda y se extiende más tiempo del que tendría que ser. Y Cecilia, muchas gracias. Profesor Gracias Sebastián, a ti. Alejandro, Pablo, adelante. Sí, gracias. Sí, un comentario también, para una aportación y pregunta para Ceci es la siguiente. En tu experiencia, Ceci, de trabajo, ¿qué te ha hecho ver a través del tiempo para mejorar en los jóvenes el temor, el miedo? Es decir, nosotros en fuerzas básicas, desde infantiles hasta amateurs, semiprofesionales, les ayudamos los valores, la confianza, la familia, como tú bien dices. Pero ya cuando dan el traslado, el cambio al profesional, en el campo profesional, pues ya existen otros elementos que hay que cuidar mucho, porque hay patrocinadores, hay televisión, etcétera, hay una presión altísima. Entonces, ¿cómo controlar ese temor, ese miedo de un joven que a lo mejor es un poco inseguro, pero en tu experiencia, ¿qué has notado? ¿Qué has ayudado a través del tiempo? Fíjate que me pareció una muy buena pregunta, Alejandro, porque me lleva a pensar a estos futbolistas que generalmente se les da seguimiento porque se están desbordando y porque quieren mucha fiesta y porque no tienen la disciplina adecuada y porque están con esto que se come en el mundo, también en la cancha, pero también afuera de la cancha, pero se deja un poquito de lado a estos otros, que a lo mejor sí son muy disciplinados, que sí se cuidan mucho, que incluso no hacen ruido,
pero también que son muy temerosos. Entonces, de ahí me acordé de muchos futbolistas, así que hasta se les deja de ver, porque no hacen ruido, se ve casi siempre más a los que hacen ruido. Entonces, es súper interesante trabajar ese tema. Lo primero es legalizar el miedo. Es decir, al miedo no hay que tenerle miedo. Normalmente queremos evitar las emociones y pues es lo primero que no tenemos que hacer porque nos tropezamos. El miedo lo tenemos todos, como el enojo, como la alegría, como la envidia, como los celos, como la euforia. Salen del mismo lugar, todos tenemos emociones y para algo sirven. El miedo sirve para cuidarse. Porque además, ¿a qué tiene miedo? Cada futbolista le va a tener miedo a cosas diferentes. A lo mejor alguno a lesionarse, por lo que le ha pasado o porque conoce a alguien que le ha pasado. Y entonces, si tienes miedo a lesionarte, ¿cómo puedes hacer para que ese miedo se convierta en cuidado de no lesionarte? ¿Qué tienes que hacer con el descanso, con la alimentación, con tu preparación física, con tu hidratación, con tu rendimiento, etcétera, para que en la cancha des lo mejor de ti? Si eso es lo que te da miedo. ¿O qué? ¿Qué te da miedo? ¿Exponerte? Bueno, pues ahora cuidarte. Exponerte a la vista de todos. Bueno, ¿cómo vas a manejar tus redes sociales? ¿Quién te puede asesorar para saber cómo manejarte con todo esto? Porque las redes sociales son tan necesarias como peligrosas y tan usadas, y eso es algo que tenemos que aceptar y que con eso vivimos y que así es, hay que ayudarles a usarlas. Hay futbolistas que con 2 comentarios que les ponen en las redes sociales los hacen pedazos. Y eso asusta mucho. Entonces, ¿cuál es el miedo o a qué le tienen miedo? Y trabajarlo y entender para qué sirve y de qué hay que cuidarse. A eso me refiero con legalizarlo, no evitarlo. No tengas miedo, no, sí, todos tenemos. Pero ¿cuál es el tuyo y cómo lo podemos trabajar y qué hay que hacer con eso? Y es escuchar mucho y es entretejer. Es más, a veces les dicen, es que lo que te ves miedoso, te ves asustado, y cuando preguntas no es ni miedo ni susto, es una cosa más bien que tiene que ver con una preocupación tan profunda de algo que está viviendo y que no se está pudiendo concentrar, y su preocupación que está teniendo, otros la estamos entendiendo como temor, pero no es temor. O a veces los vemos así como desbordados, desaforados, y a lo mejor lo que hay es miedo, exactamente. Entonces, al escuchar un poquito más podemos entender qué es lo que pasa. Con eso que pasa, ¿qué se puede hacer? Que bueno, ahí es sobre todo mi trabajo. ¿Qué podemos hacer con lo que estás sintiendo, con lo que te está pasando, con lo que te está paralizando? Okay. Gracias, Ceci. Desenvolverte de alguna manera y dar lo mejor. Gracias. Qué buenas preguntas, Santi, Alex. Mira, justo en relación a lo que decía, estuve tomando apuntes de lo que venían diciendo los compañeros y lo que estabas conversando, por eso estaba así mirando para otro lado. Anoté varias cosas, te lo voy a ir haciendo a medida que vayas avanzando. Va en relación a lo que estaba comentando Alex, esto del miedo, de las frustraciones que habíamos hablado en otros programas. Va todo concatenado, ¿no? ¿Cómo haces, Ceci, el tema de cómo te encontrás los cuerpos técnicos actuales, principalmente el técnico, si hay una resistencia con la psicología, si hay apertura, si se planifica dentro del plan propiamente el entrenador o es algo anexo? De esta misma pregunta, por ahí te encontrás con el metamensaje, viste lo que hablábamos el otro día, de que el técnico con tal de sobremotivar parece que omite el miedo y es un arma peligrosa, ¿no? Entonces, es una conjugación la pregunta, Ceci, entre cómo te encontrás con los cuerpos técnicos, si hay resistencia o no a tu profesión, y cómo haces para no contrapuntear el mensaje que dice el entrenador, pero a veces por ahí es peligroso, ¿no? Más o menos esa es la pregunta, Ceci. Ay, sí, qué preguntota. Y es que trabajé con tantos cuerpos técnicos. En primera división fueron 18 cuerpos técnicos. Y en las inferiores, incluso segunda división, femeniles, etcétera, etcétera, bueno, ahí perdí la cuenta, más de 50 yo creo. No tan directamente porque mi involucramiento mayor siempre fue con primera división, pero con las inferiores también eran capacitaciones
alguna situación de o algunos van porque pero me gustaría trabajar contigo. Entonces, la mayor parte del tiempo, claro que me encontré con mucha resistencia, mucha. Incluso técnicos dicen, ¿Se cortó la señal, puede ser? Sí, se cortó acá la señal. Es así, ahorita vamos a seguir, Parra. ahorita, ahorita vamos a seguir aquí. Estamos aquí con Cecilia Ramírez, así que ahorita de hecho se va a conectar nuevamente. Estamos acá en la entrevista, acá hay gente que nos está viendo en estos momentos, así que el profesor Sebastián, si quiere, adelante para que nos expliquemos un poco al Está público. buenísimo el tema este por el tema de que justo lo que veníamos hablando en otro programa, ¿no? Y con lo que justo, después voy a hacer otra pregunta de la relación que decía Santi en selecciones. Ahí está otra vez Ceci para que justo se cortó un poquito la comunicación, Ceci, ahí estamos. se cortó, disculpe, no supe ni qué pasó, cuando me di cuenta me sacó de aquí, pero ya estamos Adelante. otra vez. Gracias. Les decía que sí, que hay mucha resistencia, que los entrenadores lo primero que me encontraba era, yo soy el psicólogo, el papá, el profe, el entrenador, el preparador físico, soy todo. Entonces, no necesito tu ayuda. Bueno, ok, nada más, déjame te digo en qué te puedo ayudar. Si no, pues no. En Chivas, digamos que lo que me ayudaba mucho es que era como ya una estructura muy formada y desde que se contrataba algún técnico se le decía, oye, aquí hay un trabajo que es obligatorio y que lo tienes que conocer. Ya por fuera, pues más bien es el técnico el que me busca. O sea, ahí ya lejos de ser una resistencia, al contrario, es el técnico el que me está pidiendo que sí, le puedo acompañar. Pero entre estas resistencias, yo lo que fui descubriendo con el paso de los años, y eso en las inferiores y en todos los equipos, es un temor por el desconocimiento de lo que hace un psicólogo, porque hay como tanto mito y el psicólogo se asocia, es que como tengo problemas, voy al psicólogo. Incluso un entrenador en una ocasión me dijo, y un entrenador extranjero, así europeo, me dijo, tú aquí representas problemas, porque verte es como hay problemas. Y fue como, al contrario, ¿no? Y me era mucho más sencillo con los futbolistas que con los técnicos. Entonces, había que tener varias conversaciones, conocer qué experiencia tenían los mismos técnicos, los mismos cuerpos técnicos con psicólogos previos. Había algunos que me contaban unas experiencias que yo decía, bueno, sí, o sea, también nosotros mismos no hacemos honor a nuestra profesión y deberíamos ahí cuidar un poco más, porque no se trata de ir a decir cómo deben ser las cosas, sino se trata de ir a acompañar. Y es súper importante que mi trabajo se una a los objetivos del técnico. Yo no puedo como una isla andar por un lado y el técnico por el otro. Es a dónde va el técnico, qué planteamiento tiene, cuáles son sus ideas, qué espera del equipo. Y yo hago una propuesta de trabajo en relación a lo que el técnico quiere plantear. Y entonces ya hay un trabajo en equipo. Yo no sé cuestiones técnicas ni tácticas, pero aprendo y encantada de la vida y no me voy a meter. Sé de trabajo en equipo, de condición humana, de competencias psicológicas en la cancha, de otras cosas que puedo aportar. Y bueno, era como poquito a poquito ir introduciendo, pero parte mucho de mitos y de tabúes. Luego hay técnicos que fueron conociendo el trabajo y al contrario, o incluso técnicos que llegaban y decían, a ver, yo con las primeras personas que quiero hablar es con el área de psicología, porque las experiencias previas le había ido también, incluso a nivel personal, que lo que quería era hacer un trabajo conjunto y que diseñáramos juntos un programa de trabajo para todos, incluso a veces hasta para el cuerpo técnico. Y claro que los proyectos más exitosos eran así, cuando había un trabajo en equipo, cuando el técnico tenía esta disposición y apertura, y yo mucha paciencia también porque tienen que llegar y diseñar todo y a lo mejor esperar a ver cuándo cabe el trabajo del psicólogo. Y entonces ahí, muchas veces en esto que decía Sebastián,
se hace la planificación semanal, el entrenamiento, el partido, incluso el trabajo de todo el torneo, de todas las áreas, y lo último que se incluye en la agenda, pues es el trabajo psicológico. Creo que trabó nuevamente. No, ahí estamos, ahí estamos. Acá Buenísimo. estamos, Ceci. Ah, Para Ceci ok, también, ok. Es que de pronto... Ceci, en tu experiencia, también en todas las etapas profesionales del fútbol, si la pasión es una emoción intensa o deseo por algo, el joven en amateur, que cuando estamos en fuerzas básicas, es intenso, pues. O sea, no hay que decirle sea intenso, porque ya por naturaleza y por búsqueda del objetivo que él quiere llegar, pues es intenso. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué cuando cruzan esa línea al profesionalismo se pierde esa pasión, esa intensidad en tu experiencia que has vivido o que has visto también? Sí, qué bueno está esto, porque a veces me estoy acordando de muchos casos de futbolistas que exactamente así como lo dices, no les tienen que decir que sean intensos porque ya lo son, y empiezan a entrenar con la primera división, y los primeros que los paran son los más grandes. Es decir, a futbolistas ya más consolidados, algunos incluso consagrados, les hace un poco de ruido ver futbolistas tan intensos, o por el miedo a que le quiten su lugar y que los banquen, porque en algún momento les puede pasar, porque ya saben que no tienen la misma intensidad y la misma dinámica, o para ayudarles y decirles, a ver, tranquilo, cálmate, esto es de a poco. Y ya, entonces se queda muy confundido el futbolista y no sabe ni qué, solamente sabe que su intensidad de su equipo en las inferiores no es tan bien recibida y tan efectiva como cuando llega aquí y se descoloca mucho y no sabe qué hacer. Muchas veces, o por ejemplo, otros que son muy intensos, luego se ponían en el vestuario a hacer muchos juegos intensos también y pues a los otros no les gustaba. Entonces era un trabajo como de, a ver, ¿en qué momento sí tienes que mostrar tu intensidad? Sí tienes que mostrar todo lo que puedes hacer y en qué momento tienes que colocarte en un lugar de aprendiz y de respeto. Y ya hay lugares que se han ganado los demás y a ti te toca venir a aprender también, pero eso no significa quedarte así como paralizado y sin hacer todo lo que sí vienes haciendo y sabes hacer. Es estar como regulando mucho las energías y en qué momento mantener esta intensidad, en qué momento o en qué lugares mantener un estado anímico un poco más tranquilo y como dices, regular, autorregular esa pasión y esas ganas de comerse al mundo, porque luego pasa que con esta intensidad y pasan los días, que luego son semanas y luego son meses y a veces son años, y se siguen sintiendo igual, esa intensidad se va al otro extremo en una desmotivación tremenda y se van dejando porque sienten que no avanzan. Entonces es saber ir regulando y autorregulando esa energía tan alta y esa intensidad tan alta que llegan a tener. Y es un trabajo de todos, porque es un trabajo que hace el psicólogo con el futbolista, que hacen los compañeros. A veces me tocaba que yo hablaba con los líderes del equipo y les decía, oye, ¿sabes que el comentario que haces, como yo los veía entrenar, no tenía que decir, me lo dijo tal o tal, yo lo veía, y entonces le decía, eso que hiciste y que le dijiste tiene un impacto, y ve y habla con él, como lo dejaste paralizado, pero búscalo, y habla y dile por qué le dijiste esto, y cómo le tienes que ayudar. O con el entrenador le decía, mira, está pasando esta situación y ya es el entrenador el que interviene, no yo. Yo acompaño al futbolista a poder procesar todo esto y a que siga sintiendo la confianza y la seguridad que lo llevó a este lugar, pero las intervenciones que hacen entre ellos son las más importantes para el joven. Gracias. Cecilia, ahora yo quiero hacerte otra consulta, y creo que es una pregunta que te voy a decir que es muy importante. Mira, normalmente sabemos que cuando uno es futbolista o se dedica al fútbol, digamos que su vida ya no es tan privada. Hay muchos jugadores que
al contrario, ¿no? Su vida la exponen mucho más. La exponen, están en constante críticas, no en lo futbolístico, sino extrafutbolístico. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos jugadores pasan por esa razón, o de repente quieren llamar la atención por un lado y no por el otro lado viendo el plano futbolístico. ¿Por qué pasa muchas veces eso en los jugadores? Ay, en todo su proceso de crecimiento, mientras fueron creciendo y en su cabecita la fantasía de cómo va a ser cuando llegue a primera división y cómo voy a estar, cómo me voy a poner para la foto y qué me van a decir, quién me va a voltear a ver y toda esa fantasía que se va tejiendo durante años, porque se quiere llegar a primera división por muchas razones y una de esas razones también es para tener fama y para tener un reconocimiento. Entonces es algo muy genuino. Entonces se va entretejiendo tanto y están esperando tanto ser, aparte en este momento, en esta era, aún más, donde todo es tan visual y las redes sociales están tan activas, pues peor, se potencializa más. Entonces, ese deseo y esas fantasías y esas imágenes que durante años se fueron tejiendo, cuando se exponen, es como que explota. Y entonces, como tú dices, Santino, más, mucho más se exponen. Es muy importante la prevención, muy importante el acompañamiento. Es decir, si se diseña un programa de acompañamiento, algo muy sencillo, diseñar un programa no tiene que ser algo tan elaborado, tan complicado, algo sencillo, amigable, práctico, pero profundo y que llegue realmente, es que un chico que va a debutar o los chicos que están ahí, los grandes talentos que están muy cercanos a acercarse a la primera división, a debutar, a entrenar, a hacer pretemporada, lo que sea, es anticipar mucho todas estas situaciones y confiar en su inteligencia y decirles las experiencias que hay. Yo me acuerdo cuando tenía incluso grupos con estos jovencitos, les decía, a ver, eh, una noche de debut, ¿cuántos seguidores tiene un futbolista en Instagram? Y en una noche de debut, ¿cuántos seguidores creen que va a tener? Bueno, era una locura, el 1500% más, o sea, una cosa así espantosa. Unos cometían el error hasta de compartir el WhatsApp y les llegan mensajes. Si tenían 10 primos, ahora tienen 100 primos. Si se acordaban de 3 compañeros de la primaria, resulta que los buscaron 100 compañeros de primaria. Yo era tu compañero, ¿te acuerdas? Primo, acá en Estados Unidos te vimos. Bueno, es una locura. Entonces, cuando trabajaban con ellos y les decíamos, porque lo hacía yo en equipo también, con el equipo de psicólogos que tenía, diseñábamos mucho el programa junto con el cuerpo técnico y con otras áreas para hacer un acompañamiento con ellos y con las familias de cómo cuidar esa imagen, de cómo tenían que tener mucho cuidado, entendiendo que hay un deseo genuino y auténtico de ser vistos, que es una de las motivaciones, ser visto, ser alguien más de lo que había sido hasta ahora, sentirse orgulloso porque mucha gente lo ve y es una fantasía tejida de años. Entonces, ¿cómo hacer para ese ser visto? Tomarlo como es, porque así como un día lo felicitan y se sienten orgullosos y entonces ahora tiene parientes y amigos hasta por debajo de las piedras, el día que le va mal, también lo van a hacer pedazos y le van a decir de todo. Entonces, ir acomodándose desde el principio y teniendo intercambios y ayudándole. Incluso hay clubes o hay cuerpos técnicos o técnicos que buscan hasta asesoría en manejo de redes sociales, en manejo de imagen. Casi en todos los equipos hay alguien que se dedica a la promoción del equipo, a la gente que los va siguiendo los partidos y los televisa. Ellos son los expertos en manejo de imagen. Los mensajes los puede hacer pedazos y entenderlos, que es algo que les gusta. Hay quien, me acuerdo hace años que veo futbolistas que me mostraban sus álbumes que había juntado la familia con todos los recortes de periódico, de revista, hacían con todas las fotos que aparecían
y se sentían muy contentos y muy orgullosos, y es auténtico, es genuino. Y luego pasan los años y siguen, y ellos además usan sus redes sociales. Luego hay unos que son muy emprendedores y quieren hacer negocios y todos, y también aprovechan para hacerlo. Pero sí necesitan mucho acompañamiento y asesoría, porque puede llegar a ser un distractor tremendo. Qué bueno. Aprovechando, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer una pregunta o algún comentario. Yo tenía un par para hacer, Ceci. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer agregar algo. Sí, si me permite, Sebastián, gracias. Sí, claro. Para comentarle a Ceci también. Ceci, nosotros los directores técnicos tenemos una ecuación que decimos para la victoria, humildad, y para la derrota, pues ser valientes, ¿verdad? Eso nos da el equilibrio, la suma de los pies en la tierra. Eso es todo en las fuerzas básicas y en el amateur, en el semiprofesional, pero en tu experiencia, ya en el profesional, entonces, ¿por qué aquel joven que ha sacrificado tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, por qué pierde los pies en la tierra? En tu experiencia que has tenido. Es que los rebasa, la situación los rebasa. Imagínense ustedes que ahorita les ponen unos reflectores así para verlos, porque los quieren ver y les ponen los reflectores en los ojos. O sea, la luz no te va a dejar ni ver qué hay del otro lado. Y del otro lado hay tanta gente, tantas experiencias, tantas situaciones, tantas expectativas. No lo ves, solamente es como abrumador y como que te ciega, porque los reflectores están puestos. Y de pronto se convierten en las personas más queridas, y entonces tanto la familia como la prensa, como los amigos, como quien sea, los colocan en un lugar, casi que van y les ponen un escalón, súbete, súbete, porque ya estás en otro lado. Y todo ese entorno les cuesta mucho trabajo, los rebasa. Les cuesta mucho trabajo mantener esos pies en la tierra que sí pudieron mantener antes, por supuesto, que sí tuvieron la ecuanimidad. Claro que hay excepciones, por supuesto. Hay futbolistas que ese reflector rápido vuelve la vista a la normalidad y saben que eso es pasajero y que tienen que seguir luchando mucho, por supuesto que hay, porque cada futbolista es diferente. La gran mayoría se descoloca mucho. En casa son los superhéroes, ya pronto los van a sacar de la situación económica que tienen, entonces empiezan a tener una serie de expectativas y de tanta presión porque pase pronto un cambio financiero, que también los descoloca mucho, y entonces dicen, a ver, si yo ya soy tan grande y tan bueno y ya estoy aquí y merezco otra cosa, entonces se confunden en esto que es una falsa soberbia, y la confunden con, a ver, vamos a seguir trabajando el tiempo, los años, a veces son años para que cambie tu contrato o para que se te haga un contrato, y mientras es mucho trabajo, mucho. Eso lo saben mucho más adentro de la cancha el equipo y los técnicos, pero afuera, que son la mayor parte de las horas del día que se viven afuera, se descoloca mucho, 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 y ahí hay que ayudar y ayudar y trabajar con ellos porque es mucha la gente y les abruma bastante. A mí me tocó en Chivas que muchas veces el mismo técnico decía, no le hagan entrevistas. Ahorita sabemos que en el país es el próximo Messi, pero no le hagan entrevistas, déjenlo. En el área de prensa déjenlo un tiempito, espérense, aunque el mismo futbolista está así como, por favor, sí, entrevístame. Muchas veces no, algunos sí esperen, porque ya los mismos periodistas los pusieron en un lugar como si están tocando el cielo. Entonces hay que tener la mesura que está muy clara en las inferiores y ayudarles. Hay que ayudarles. Recordemos la etapa en la que están. No se les puede pedir a un chico de 17 años, 16, 18 años, lo mismo que ya sabe uno de 27 años. Es un abismo de diferencia. En ese momento de la vida es un abismo de diferencia 9 o 10 años. Entonces, claro que sabe responder y actuar, pero todo lo que tuvo que pasar, entonces no se les puede pedir lo mismo. Hay que acompañar, hay que entender en qué momento está. Y desde ese lugar, acompañar, saber su situación personal y desde ahí también acompañarlo. Y es eso, es estar cerca. Gracias, sí. Gracias. Gracias. Muy bueno.
Mira, bueno, ahí después al final, después voy a hacer una connotación de este punto, Ceci. Pero me quedé con el punto que estábamos hablando recién de los 16 y 18 años. Vos sabés que acá en México es Vox Populi el tema de hablar, de adelantar procesos, y más en equipos de primera división, ¿no? Lo has vivido, creo que en primera persona, no solamente en Chivas, sino que creo en la mayoría. Esto del tema de adelantar procesos lo hemos hablado. Me gustaría saber tu opinión dentro de esto, que para mí ya es una locura, ¿no? Adelantar procesos en esta etapa de 16 a 18, no solamente en lo futbolístico, o sea, es una pregunta un poquito más extensa, ¿no? Desde la promoción de futbolistas de tercera a segunda, o a 20, o a plantel profesional, o a selecciones, ¿cómo ves esto de poner chicos más jóvenes en una etapa más avanzada? Esto que mencionabas, esto abismal, de un chico de 18 años con un jugador de 27, más o menos. Esto de la palabra famosa adelantar procesos. ¿Cómo lo viviste o cómo lo ves actualmente en el fútbol hoy de México o Latinoamérica, ¿no? Pues yo creo que es una realidad imposible de parar, porque esto sucede en el mundo entero. Hay países y equipos que lo cuidan un poco más que otros, pero en el mundo entero se está buscando futbolistas jóvenes, y conforme el fútbol ha ido evolucionando y digamos, perfeccionando mucho las ciencias para que entremos, pues claro que buscan dinámica, buscan todo este ímpetu que el joven tiene, y todo este desborde lento que en esa edad y pues hay técnicos y clubes en general eso. Y luego hay resultados. Bueno, el último mundial lo vimos a Mampé, cómo fue, y entonces claro que todos quisieran tener en sus clubes futbolistas que se conviertan hasta en estrellas de mundiales. Así que es inevitable. Desde mi punto de vista, sería como ideal ir de a poco. Está bien adelantar el proceso, pero ¿para qué? Y de a poco. Pero es una realidad, y como bien dice Sebastián, desde las inferiores, porque como los márgenes en cada equipo de cómo puedan entrar 3 a 5 futbolistas menores, pues enseguida ocupan esos espacios y rápido los meten, y tantos más chiquitos y tantos más chiquitos, y hay futbolistas que juegan, por ejemplo, en la sub-20 o sub-17, 3 o 4 años menos de los demás, y responden. Entonces todo el mundo está fascinado porque responden, y responden muy bien. Entonces hay que acompañar mucho, mucho, porque no sabemos cómo lo está viviendo y cómo lo va a seguir viviendo el chiquito, el jovencito. Y es abrumador, y sabe que tiene que responder porque el talento le dio para estar ahí y tiene que responder. Entonces hay que acompañar de otra manera. Hay que acompañar mucho a la familia, es muy importante, porque además muchas veces cuando son así de chiquitos y se adelantan esos procesos en primera división, son los que se tardan más en consolidarse, obviamente. Obviamente, estos chicos se pueden pasar hasta 4 años para que les hagan un contrato. Cuando a lo mejor llegan a los 19 es más rápido. Pero si están desde los 17, 16 o incluso 18, pero no con la madurez suficiente, se tardan. Entonces ese tiempo que les lleva el contrato que quisieran es una pesadilla muchas veces. La emoción se va bajando, que hubo al principio, a lo mejor los 2 primeros torneos o el primer torneo, y entonces vienen las dificultades y hay un sabotaje tremendo. La familia se cansa, luego ya tienen representante y el representante está detrás, joda y toca la puerta, y ya es momento, y si no te busco otro equipo, y entonces vámonos, y si no otro país, y bueno, vienen todas estas expectativas y se descoloca mucho. Entonces claro que hay mucho riesgo. El riesgo hay que medirlo, ni hablar de todo lo demás. Por ejemplo, está en la prepa, debuta, está muy visto, tiene 16 años, y bueno, la prepa, los maestros ya se convirtieron en los principales fans, y quieren fotos y autógrafos, y entonces ya no es alumno, ya no es un alumno normal como los demás, ya es un ídolo que viene a tomar clases, y es así como que los descoloca mucho, y hay que ayudar mucho y acompañar a que tenga paciencia, a que se lo merece, pero de a poco. Es un proceso, es mucha constancia la que hay que llevar, y así está el fútbol en el mundo, y bueno, pues es inevitable.
Sí. Y Cecilia, te quería hacer otra... Ah, sí, profesor Sebastián, adelante, adelante. Su micro está apagado. ahí está. Ahí Perdón, no, chiquito Santi, perdón, ¿eh? Porque me acuerdo de la selección juvenil sub-17 de 2011, donde México salió campeón del mundo, y después a partir, bueno, ya venía de 2005, ¿no? Pero a partir del 2011 hasta la actualidad México ha llegado a instancias finales de mundiales, inclusive ha perdido 2 finales, pero su nivel fue superlativo. Fíjate ese tema que estabas mencionando de, había hecho un trabajo de investigación de ¿cuántos jugadores llegan realmente a la selección mayor, empezando de la 17, ¿no? De los 2 planteles campeones del mundo del 2005 y 2011, solamente llegó el 30% de esa camada de futbolistas. O sea, entre 17 a la mayor, fíjate lo que vos mencionabas recién, ¿no? El abismal paso que hay y dónde quedan los otros futbolistas, ¿no? ¿Por qué México marca la diferencia en edades tempranas y en la mayor es como que queda, no está mal, sino que es una observación dónde queda esa camada de jugadores, esto que estamos hablando, ahí en el traspaso de 16 a 18? Esa era la observación que quería hacer. sí, sí. Y es una cuestión que la selección nacional y todos los clubes se lo preguntan y lo analizan y están pensando qué alternativas ofrecer, porque lo acabas de decir con estas 2 selecciones, tanto la del 2006 como la del 2011, ¿dónde están? ¿Y qué pasó? Y además la frustración de cuando llegan a la selección mayor, lo primero que busca la mayoría de los seleccionadores, de los entrenadores, es futbolistas que juegan en otros países, especialmente en Europa. Entonces, el chico que acaba de venir de un mundial, lo que está pensando es ya irse a Europa. Entonces, ni siquiera está pensando en voy a llegar y a lo mejor voy a jugar en mi equipo un tiempito y luego a lo mejor sí en primera división y luego me consolido y luego me voy a Europa. No, es que ya me tengo que ir a Europa, porque para ir a la mayor yo ya me tengo que ir a Europa. Entonces, y no nada más él, también su familia. A mí me tocó ver muchas veces presión de los padres o representantes que tienen de, véndelo ya, que se vaya a Europa porque ya tiene... Y se olvida como si hubiera un hueco y un hoyo gigante que no se ve nada, se olvida del proceso y de que lleva un tiempo. Y la mayoría se entretienen en esto y se descolocan en todos los sentidos. Algunos son súper disciplinados, trabajadores, ubicados, no van a pedir nada de Europa, ni mucho menos, pero se frustran mucho porque no encontraron rápido un lugar en primera división. O porque el entrenador de su club no está de acuerdo entre chiquitos, o porque minimiza el resultado que tiene, o porque la posición que juega hay demasiados en este club y ahorita no hay espacio para él, o por lo que se nos ocurra. Entonces, les lleva un tiempo saber que van a llegar a la primera y luego pueden saltar a otro continente. Y esa expectativa hace que haya un montón de sabotajes y de situaciones que no vivían antes por la prisa, porque pues yo ya soy, incluso lo dicen, es que yo ya soy campeón del mundo, o sea, ¿por qué tengo que venir a hacer lo mismo que hacía antes si yo ya soy campeón del mundo? Y se olvidan mucho de que esto es un proceso y que el campeonato mundial es parte del proceso. No era la única meta para entonces ya cruzar el Atlántico. Y es un nudo tremendo, tremendo, que afortunadamente hay un poco más de avance porque se les va acompañando más y como les digo, también la misma selección nacional lo está pensando mucho de cómo acompañar a estos chicos y cómo acompañarlos antes, durante y después. También hay un trabajo previo. Siempre la prevención es importantísima. Lo más que se pueda anticipar, no va a resolver todo, pero se va a anticipar mucho y se va a poder atender mejor durante todo el proceso que se vaya viviendo y después. Entre dejar que pase el tiempo y decir, claro que eres campeón del mundo, por supuesto, en esta categoría, y te falta todavía mucho por recorrer, y qué quieres, y qué metas, y a dónde vamos, y qué hay que hacer, y poco a poco. Por eso ahí les ganan la carrera algunos otros que ni siquiera fueron convocados al Mundial, y son de la misma categoría, incluso de la misma posición. Como no están entretenidos en todo esto, se les adelantan, y ya ocuparon ese lugar. Lo aprovechan, porque se queda como el hueco por estar entretenidos en todo esto. Pero sí, es yo creo que es uno de los grandes desafíos que como país hay.
Cecilia, quiero también hacerte otra consulta. Si bien es cierto, todo lo que estamos hablando es por el tema netamente masculino, que de repente los hombres suelen perderse un poquito cuando tienen, digamos, un poco de fama, ¿no? A muy temprana edad. En el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres son las personas más centradas, creo yo, en este tema y tienen un poquito más los pies sobre la tierra y van poco a poco consiguiendo los objetivos. ¿Por qué esta diferenciación en el tema de repente en el crecimiento anímico, en el crecimiento psicológico de parte de las mujeres y de los varones? En este momento, que seguramente va a ir avanzando mucho los equipos femeniles, la liga, pero en este momento creo que hay muchas razones, pero una de ellas es que su proceso formativo fue menor, mucho menor. Por lo tanto, el tiempo de imaginarse cómo va a ser y de las fantasías y de la expectativa, pues no fue tan largo. Es casi como que están formándose, la mayoría de los clubes tienen el primer equipo y 1 o 2 equipos más, no hay más. Incluso juegan en ligas más chiquitas los otros equipos que están piloteando y para pasar ahí. Entonces no hay todo ese tiempo. Tampoco hay toda esta fama y este dinero y toda esta farándula que sí existe en el masculino a nivel mundial y no hay tanto distractor. Entonces ayuda un poco todo eso a que no se descoloquen tan fácil. Y además que las mujeres ahorita saben que lo que les está tocando es picar piedra, están picando piedra, están luchando por tener un lugar diferente, por tener salarios diferentes, por tener más exposición. Entonces están ahorita como en la lucha muy grande, ¿no? Como grandes movimientos que han tenido las mujeres en otros ámbitos. Digamos, hace 100 años que consiguieron luego poder votar y tener un lugar distinto y luego poder ir a las universidades, etcétera. Ahorita están todas las mujeres luchando mucho así con mucha garra para conseguirse un lugar más digno, entonces están más en esto que la fama, que ya el plato está servido en el fútbol masculino y en el femenino, por lo menos en este país y en general en Latinoamérica. Hay otros países que sí, como Estados Unidos, por ejemplo, como algunos países de Europa, los equipos femeniles ya tienen una estructura y una infraestructura mucho más enriquecida, distinta, que hace que se acompañe diferente que en estos países. Eso ayuda. Y también que, digamos, la meta femenina muchas veces es un poco diferente a la fama que los hombres están buscando y a tener todo a sus pies y a tener toda esta cosa un poco megalómana. Las mujeres casi siempre están pensando más en cómo ayudar a la familia. Es casi como una condición muy femenina, ¿no? Es como esta cosa de cuidar a la familia, de cuidar los alimentos de la familia, de cuidar a los hijos. Entonces, lo tienen mucho más, los hombres también, por supuesto, pero los hombres tienen una mujer en casa que se hace cargo. Todos los futbolistas, si no es la mamá, es la tía, es la esposa, la hermana, es alguien. Hay mujeres en casa que se hacen cargo mucho de que la casa esté de la mejor manera. Entonces, las mujeres, cuando juegan, también tienen eso y no tienen a otra mujer o a un hombre en casa que lo haga, lo están pensando así. Y todo ese instinto femenino y todo ese deseo hace que la motivación sea mucho más hacia adentro, es decir, mucho más a la familia, mucho más a quien voy a cuidar. Lo que gane poquito, mucho, mediano, lo que pueda, inmediatamente va a ser para ayudar. Me compraré unas cositas, pero sobre todo para ayudar a mi familia. Entonces, es una cosa así muy hasta instintiva de lo femenino, entre la lucha que hay ahorita y la parte femenina, y vamos a ver cómo sigue evolucionando, sobre todo en lo formativo. ¿Qué piensan ustedes? Díganme qué piensan también de esto, no solo preguntas, yo los quiero escuchar también sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de cómo se forman a los futbolistas pues bueno, nos compete mucho Latinoamérica? ¿Qué están viendo? Sí, el otro día platicando. Dale, Alex. Perdón, Ale. Sí, el otro día platicando, Ceci, también con Sebastián, con Paulo, con Santi, platicábamos un poquito acerca de la formación de valores en familia, precisamente,
porque de ahí es donde surge pues la fortaleza anímica, mental, pues para ir avanzando, ¿verdad? Sobre todo eso, la familia es indispensable, porque pues la unión hace la fuerza. Entonces sí platicábamos que es como el puntal, digámoslo así, pues del avance, a lo menos de acá del inicio, que estamos en fuerzas básicas, tú lo sabes, pues la familia es elemental, es lo básico, pues, pero desafortunadamente ahorita con tantos cambios, con tantas situaciones que tenemos a nivel mundial, pues también la familia precisamente ha ido cambiando también esa parte. Entonces, sí es como un poquito irle encontrando la cuadratura al círculo pues para que los chavos, los jóvenes, en esa transición, en esa búsqueda también ellos de esa inquietud de buscar un lugar en el profesional, sean lo más equilibrado posible. Ese es mi comentario. Adelante, Sebastián. Sí, justo, mira, justo me sacaste la palabra. Es lo que veníamos hablando con Alex, con Paulo en otros programas, con otros colegas. Todo este tema, ¿no? Que se está abriendo un poco más, se está rompiendo algunos paradigmas, todavía hay un poco de escepticismo. Lo que comentábamos, Ceci, en otros programas, que a nosotros, directores técnicos, por ahí nos falta un poco más de herramientas pedagógicas. Ese era el punto que estábamos hablando. Nos enseñan mucho de campo, mucho de preparación física, táctica, técnica, pero nos enseñan poco, no, o sea, no digo que esté mal, no es una cuestión, sino que nos gustaría que redondeara un poco más los conceptos, ¿no? Primero es el grupo humano antes que el deportista. Entonces, a veces, entre eso, el exitismo, que lo único que sirve es ganar, porque después del segundo para abajo parece que fuéramos todos fracasados, entre comillas, o el que trabaja en divisiones menores parece que fuera menos importante que trabaja en un plantel profesional. Creo que todo este englobe es importante lo que estabas mencionando para darnos herramientas a nosotros como entrenadores, porque a veces estamos carentes de trabajo individual y de trabajo colectivo, de detectar casos extrafutbolísticos, no porque seamos psicólogos, sino por saber orientar y delegar, ¿no? Eso es a veces por ahí el miedo a exhibirnos, lo que hablamos otro tema, el miedo de decir no o no tengo la respuesta, parece que debilita nuestra imagen, y a veces, como es un cuerpo técnico que está articulado, parece que integrar a un psicólogo o delegar a un psicólogo parece que todavía hay un poquito de escepticismo y estamos trabajando en eso, ¿no? Romper esos paradigmas. Y esto creo que es más o menos en toda Latinoamérica. Influye la región, la provincia, el estado, pero el pensamiento latino es muy similar. Entonces, en Argentina quería hacer nada más la mención que hoy está muy fuerte, está muy demarcado el área de psicología en el fútbol, pero tuvo que pagar un derecho de piso, innecesario. ¿Sabes dónde empezó? En el ascenso del fútbol argentino, donde no había economía, y decía, bueno, venía a colaborar. Y empezó a tomar tanto auge equipos que por ahí no tenían economía o infraestructura y han logrado resultados deportivos muy interesantes. Y ahí lo adoptaron equipos de primera división. Empezó medio atípico, ¿no? Pero lo bueno es que ya hoy está implementado. Entonces, me parece excepcional esto, que por ahí te abordemos con tantas preguntas, porque en realidad, como todos, ¿no? Estamos para aprender un área que no estamos tan reforzados, Ceci. Sí, mucho que hablar de lo que acaban de comentar. Esto que decías, Alex, de los cambios, además de que son muchos, son rápidos. O sea, los chicos no son los mismos de hace 10 años, ni de hace 20, ni de hace 30. Y entonces a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlos porque como a la edad que nosotros tuvimos, nada que ver con estos, ni las estructuras familiares, ni nada. Y entonces los valores cambian. No es que no haya valores, no están perdidos, cambian, son otros valores. Y hay que ir comprendiendo esos cambios y hay que ir entendiendo y adaptándonos, porque no los convierte en chicos ni malas personas ni extraterrestres, solamente en ir entendiendo esas diferencias y desde ahí estar cerca y comunicándonos y encontrando otras estrategias. Y entonces es esto que dice Sebastián, como un entrenador, más que entrenador, es formador. Esto de las estrategias pedagógicas tiene que ver con formar. Están formando seres humanos. Los están enseñando a jugar al fútbol y les están enseñando muchísimas cuestiones técnicas, tácticas,
físicas integrales, etcétera, pero también nos están enseñando mucho como seres humanos, mucho. Entonces hay que cuestionarse primero también los valores personales y ser muy valiente y decir, a mí me pasan estas cosas y no me gusta aquello, no estoy de acuerdo, y con toda esa sinceridad poder encontrar maneras de encontrar otras estrategias. Y con esa sinceridad y apertura, pues pedir apoyo. Pedir apoyo no es una desventaja, al contrario. Los mejores líderes en lo que sea, en el mundo, incluyendo el fútbol, son los que dicen, yo quiero a tal para tal, porque yo no lo sé hacer, pero quiero que lo hagas tú porque lo haces muy bien. Quiero a tal. Gestiona las profesiones, gestiona la riqueza de cada quien, y bueno, esto se convierte en una cosa maravillosa. Y lo vi y lo comprobé durante años en los equipos. El entrenador que mejor le iba era el que mejor trabajo en equipo hacía, el que mejor integraba. Incluso, bueno, lo voy a mencionar porque es fuera de serie. Matías Almeida es fuera de serie. Y con él llegamos a esas extraordinarias, pero a nivel de relacionamiento. Él incluía hasta a los cancheros, a los que trabajan en el pasto y arreglan el pasto todos los días. Todo el trabajo de todos era importante y cada uno iba a aportar algo y va a aportar lo mejor para todos. Entonces los grandes líderes saben eso y saben aprovecharlo de cada uno. Y está consciente de que está formando personas. En el fútbol va a ser más, mucho, mucho más. Porque lo que un entrenador dice en la vida de un chico es determinante, le marca la vida. Lo que diga de lo que sea, si le dice, jugaste como un cobarde, o si le dice, has hecho un trabajo extraordinario, perdimos, pero hiciste un trabajo extraordinario. Hay que hacer tal, hay que afinar tal, no te preocupes, vamos trabajando en equipo, tú cómo estás, cómo te sentiste, qué vamos haciendo juntos, etcétera. Por supuesto que va a responder diferente él o la futbolista. Es esta capacidad que tiene el entrenador para acercarse, o la entrenadora, que poco a poco también van entrando mujeres, para acercarse de otra forma a sus futbolistas y acompañar y saber, y también tener la certeza de que va a aprender todos los días. Los adolescentes nos enseñan un montón de cosas. Ellos tienen todas las novedades y nos van a enseñar hasta de música, un montón de cosas que tienen para ofrecer. Y cuando se sienten escuchados, vistos, reconocidos, genuinamente lo aceptan. Porque por supuesto que me tocó, ¿no? Con algunos entrenadores que les decían, es que te tienes que acercar, es que tienes que preguntar, casi como, a ver, dime qué le pregunto, y tomen nota, ¿no? Ok, y entonces va, oye, ¿cómo está tu mamá? El futbolista lo agarra, pero enseguida dice, lo mandaron. Claro, ¿a qué le importa cómo está mi mamá? Le mandaron a que me preguntara. Porque además ustedes, que lo saben, los que se dedican a la cancha, ustedes tienen un escáner natural para intuir cuando alguien es sincero o no y con qué intención lo dice. No lo que dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Entonces, cuando es auténtico y el acercamiento es de verdad y con toda esta sinceridad, los futbolistas y las futbolistas responden completamente diferente y hay un acercamiento completamente distinto. Y aceptar que somos aprendices todo el tiempo y todo el tiempo podemos aprender todos, de las diferentes disciplinas, de nuestros futbolistas, de nuestro cuerpo técnico, de lo que vamos haciendo sin descolocar el lugar del líder, porque ahí hay un líder y ese líder va a gestionar todo, pero con toda esa apertura y con toda esa riqueza de todos los demás. Así que muy interesante. Sobre todo, Cecilia, hay algo que muy importante también, creo que también tiene que tener en cuenta mucho la prensa, ¿no? Porque la prensa tiende a engrandecer a los jugadores cuando de repente no han conseguido todavía muchas cosas o de repente no han estado ya debutando profesionalmente en el fútbol, ¿no? Y eso también hace que los jugadores o los chicos que son muy cambiantes y están en la edad, ¿no? De ser muy cambiantes, puedan tomar de repente los halagos de mala forma y ya subirse, ¿no? Como se dice, subirse los humos y no hay forma de cómo hacerlos aterrizar, ¿no? También creo que la prensa tiene un papel fundamental en la formación de nuevos chicos. Fundamental, sí,
Y tienen un poder que hay que asumirlo porque son parte de la infraestructura y son parte de todo lo que es el fútbol. O sea, los necesitamos. Todos nos necesitamos y también necesitamos a la prensa. Pero ellos hablan desde su criterio, totalmente desde su criterio. Algunos son exfutbolistas, que es cuando tienen comentarios mucho más mesurados, o a veces no, a veces hacen pedazos a un futbolista porque nada más recuerdan cómo les fue a ellos. Pero sí tienen un lugar muy importante. Santino, por supuesto que sí, es importantísimo, importantísimo. Y esa es una de las cosas de las que tanto hay que cuidar a los futbolistas. Porque un periodista lo puede poner, como les decía hace ratito, el próximo Messi, o lo puede poner en la basura. Y el mismo impacto va a tener en un jovencito. O sentir que ya puede volar y casi, si ese está diciendo esto de mí, ¿por qué mi entrenador no me pone a jugar si este periodista está diciendo esto de mí? Y entonces con quien se está enojando es con quien no lo está viendo como lo ve que lo ve en el cielo, o cuando lo hacen pedazos. Sí influyen muchísimo. Es una de las cosas que más hay que acompañar y trabajar, porque los periodistas hacen su trabajo. Yo les decía mucho a los futbolistas que no son ni enemigos, ni amigos, ni nada. Ellos están haciendo su trabajo. Y de ahí comen, y para eso se prepararon, y es lo que hacen. Hay que saberlo manejar y entender que lo que dicen son interpretaciones. Y quien realmente sabe cómo están las cosas son ellos con su equipo, con su cuerpo técnico, en su grupo más íntimo, con su familia, porque el periodista lo que hace es leer lo que ve, y desde ahí, desde su criterio, va a decir lo que se le ocurre. Entonces, tener mucho cuidado con lo que escucha y con lo que se queda de lo que escucha, de lo que tengan que decir, porque sí tienen un poder muy grande. Bueno, los vemos, ¿no? Promocionan entrenadores, o sea, tienen y venden muy bien y les va muy bien y dicen, y la gente se vuelca en lo que dicen, y hay líderes de opinión, y casi que ellos parecen promotores de entrenadores y demás, porque tienen una fuerza. Por ejemplo, un futbolista que no fue convocado, ni siquiera, o está lesionado, ni siquiera viajó con el equipo ni nada. Entonces ve el partido en su casa, y al ver el partido en su casa va a escuchar lo que están diciendo los periodistas. Y quién sabe qué cosa se le ocurre a ese periodista que está narrando el partido del futbolista que no vino, o por lesión, o por enfermedad, o porque no está convocado. Y lo va a escuchar. Y lo va a escuchar millones de personas. Entonces de ahí, esas millones de personas van a tomar como verdad lo que ha dicho ese narrador o ese periodista, y se convierte en verdad. Entonces, sí hay mucho impacto, mucho. Hay que trabajar ese tema bastante con los equipos. ¿Alguna última pregunta, comentario, algo más? Sí, Ceci, aprovechándote, gracias por tu tiempo y por tu experiencia al transmitírnosla, compartirla. Nosotros como directores técnicos, al ser líderes, y líderes me refiero a eficaces, con bases, fundamento, etcétera, pues nadie estamos como preparados precisamente mentalmente para la derrota. Entonces, vamos llevando a los chicos en fuerzas básicas, a lo intenso, a las bases, a los valores, y cuando pasan esa transición de amateur a profesional, volvemos otra vez. Ya hay otros intereses económicos, sociales, familiares, personales, etcétera. Y vienen las llamadas rachas, las malas rachas de equipos profesionales que pues están pierde y pierde y pierde. Entonces, ¿cómo aceptar esa derrota, Ceci, pero a la vez, cómo quitar lo más pronto esos pensamientos negativos? ¿Cómo eliminarlos, pues, lo más rápido posible, en tu experiencia? Sí, y la rapidez es necesaria porque el partido siguiente ya está. Me queda claro lo que dices, Alex, porque hay que darle tiempo a un mal momento, a una derrota, a una caída, lo que sea, hay que darle tiempo de acomodarse. Pero en el caso de ustedes, el tiempo es así, volando, porque al siguiente día que está la derrota, ustedes ya están preparando el siguiente partido. Entonces, claro que es complejísimo. Una de las cosas que funcionan mucho y que trabajábamos mucho era
primero hacer la catarsis del enojo, de la frustración, de por qué, por supuesto que todos culpan a todos, ya que todos culpan a todos, entonces a ver qué hizo cada uno y que cada uno se haga cargo de lo que le faltó o le sobró para esa derrota y aprender. Es que aprendemos tanto en las derrotas. La vida es así, por eso el fútbol es tan bonito, porque es una analogía de la vida. Se parece mucho a lo que vivimos, por eso nos gusta tanto. Entonces, cuando nos va muy mal y resurgimos de ahí, nos damos cuenta cuánto aprendizaje hay, incluso cuánta fuerza tenemos, cuántos recursos tenemos y ni sabíamos que los teníamos hasta que nos va muy mal. Acá pasa lo mismo. Entonces, ya que se hace toda esta catarsis y que culpar no sé quién, no nos asustemos porque se culpa a nadie. Y luego, ahora sí, yo qué hice y qué dejé de hacer. Y a los 2 días ya estamos en el siguiente partido. ¿Qué aprendimos? ¿Qué tenemos que hacer? No es el fin del mundo. Para eso se están formando, para perder. Parte de lo formativo es saber perder, pero sobre todo saber aprender de lo que pasó. Hay derrotas que son tan valiosas y tan ilustrativas que valen oro. Y hay triunfos que hasta el entrenador dice, no debimos ganar. O sea, la verdad es que fue por errores del rival. La verdad, por eso ganamos, pero no debimos ganar. Y hay otros que al contrario. Entonces, hacer muy buen análisis de ese partido, de esa derrota, de qué pasó, de si son situaciones individuales y del equipo. Y una vez que eso está claro, analizarlo, darle la vuelta y qué aprendimos de esto. Y si vuelve a haber derrota, ok, vuelve a haber, más vale, casi siempre más vale que los profes se esperen a hacer el análisis más profundo al día siguiente, porque ese día no se puede, no, se está muy mal, se está muy descompuesto, muy enojado, muy decepcionado, muy frustrado, lo que sea, no se puede. Y lo mejor es decir algunas cosas por ahí para cerrar. Vámonos, hablamos mañana, me acomodo, hago lo que tengo que hacer, al día siguiente hablamos, vomitamos lo que haya que vomitar, como una comida que hizo daño, y luego ahora sí, ¿qué hice? ¿Qué me faltó a cada uno? ¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora sí a dar lo mejor. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué aprendizajes hay? ¿Qué sí hubo positivo en ese partido? ¿Qué sí se rescata? Porque siempre hay algo que se rescata, e insisto, de las derrotas se aprende muchísimo. Y que ellos sepan que es parte de la vida y que todos los equipos de todo el mundo, en cualquier circunstancia, va a haber derrotas, hasta en los mundiales, y errores. Y los errores no son para decir eres un fracasado, son para aprender y para reconocernos como seres humanos. Ok, gracias, Ceci. Gracias, muchas gracias. Paulo, ¿Paulo? algo para... Sí, bueno, Ceci, nada, antes acá de cerrar, agradecerte por estar aquí. La verdad nos ha encantado escucharte, saber toda esa experiencia que has tenido con, bueno, en varios planteles, varios jugadores que han pasado por ti, para justamente escucharlos y obviamente grandes técnicos que has también estado en estos planteles. Bueno, el caso que mencionabas, ¿no? El profesor Almeida, un gran técnico, entre varios jugadores. Y bueno, nada, agradecerte. La verdad ha sido una muy buena charla. Me ha encantado todo esto, esta gran experiencia que tienes. Creo que, bueno, te han tocado jugadores de grande calidad, sin duda. Bueno, en el plantel donde estabas, sin duda, grandes jugadores han pasado hasta el momento, siguen pasando. Sí, afortunadamente sí, sobre todo grandes personas, que eso es maravilloso. A mí el fútbol me fascinó cuando los conocí, cuando fui conociendo a toda esta gente, primero a los chiquitos y saber todo lo que iban soñando y lo que se iban formando. Bueno, ya verlos en una cancha era fascinante, es fascinante. Digo era porque pues ahorita no podemos ir a los estadios, no podemos verlos ahí de cerquita y solamente en pantallas, pero claro que es un aprendizaje riquísimo y lo sigo teniendo amigos en el fútbol, grandes amigos como Sebastián, que eso es otra cosa que da el fútbol tan bonito, y que a mí me recibieron muy bien siempre, a pesar de las resistencias y de todo, me iba muy bien. Muchas veces me preguntan que si no era un problema o un obstáculo ser mujer. En mi caso fue al revés.
porque hasta me decían, es que yo me siento más a gusto hablando de mí, de las cosas que me pasan con una mujer, me siento como que no tengo que estar ahí mostrando algo con un hombre. Entonces, ha sido y sigue siendo maravilloso trabajar en el fútbol y muchas gracias, encantada, Pablo, de que me hayan invitado, de conocerlos, de escucharlos, de que pensemos juntos todo esto, de que hay tanto que podemos hablar, así que ha sido un placer y sí, me siento muy agradecida por todas las vivencias que sigo teniendo en esta profesión tan hermosa. Sin Gracias. duda, una profesión muy, muy bonita. Y bueno, Santino, profesor Sebastián y Alejandro, gracias también por estar aquí el día de hoy. Les agradecemos a todos y a todos los que nos están viendo igual. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, a Facebook. También este video va a estar en YouTube dentro de un rato más, para que lo vean con más calma y puedan analizar varias cosas no solo de fútbol, también de la vida. Y bueno, nada más, Ceci, tus redes sociales para que la gente te encuentre. Claro que sí, en Instagram es Ceci-psicóloga y Facebook Cecilia Ramírez. La verdad es que como profesión uso más el Instagram, ahí lo abrí hace poco, les tengo que contar que no hace mucho, no, yo casi no uso redes sociales, no es algo con lo que me sienta muy familiarizada, pero entiendo que es importante, que es necesario. Mis hijas me insistieron, me ayudaron, ellas me abrieron el Instagram, entonces ahí estoy como Ceci-psicóloga y en Facebook Cecilia Ramírez. Y bueno, pues si ya luego tengo más redes sociales o alguna otra manera de contactarnos, se las haré llegar a través de mi gran amigo Sebastián. Sebastián, muchas gracias, un placer compartir esto contigo. Como siempre, un gusto enorme, enorme compartir contigo tantas cosas. Muchísimas gracias, Ceci. La verdad que agradecido a Paulo, Alex, Santi, me dio muchísimo gusto verlos a todos, de verdad que es un placer. Y con el permiso de ustedes, me gustaría en un futuro nuevamente invitar a Ceci, que hay muchísimos más temas. Así que agradecido de corazón con ustedes por la charla. Buenísima, ¿eh? Los felicito a todos. Sí, gracias. Muchas gracias, Santino y Alex. De verdad ha sido un placer conocerlos y me facilitaron mucho esto porque me siento muy acompañada y gracias. A los 4, muchas gracias. Les mando abrazos. Abrazos. Gracias. Gracias, Ceci. Un fuerte abrazo para todos, ¿eh? Que Un tengan fuerte buenas abrazo. Y bueno, volvemos ya ya mañana con más programación, así durante todos los días. El miércoles, bueno, no se pierdan la entrevista con el actual técnico de la selección de Puerto Rico. Primera vez que nos va a dar una charla. La verdad que hasta sorprendido que hay equipo de fútbol allá, así que vamos a ver qué nos cuenta el profesor. Y por último, nada más, recuerden, no se olviden de los diplomados con certificados de